La primera carta de Pedro. Capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que han sido elegidos y que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que tengan gracia y paz en abundancia. Dios el Padre los eligió de acuerdo con su propósito y por medio del Espíritu los ha santificado, para que obedezcan a Jesucristo y sean salvados por su sangre. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. Esa es la herencia que está reservada en el cielo para ustedes, a quienes Dios protege con su poder por la fe, hasta que llegue la salvación que se dará a conocer en los últimos tiempos. Esto es lo que a ustedes los llena de alegría, a pesar de tener que sufrir diversas pruebas por algún tiempo. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas y, si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo han visto, y aunque ahora no lo ven, creen en Él y se llenan de una gran alegría, porque están obteniendo su salvación, que es la meta de su fe. Los profetas estudiaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Ellos anunciaron la gracia reservada para ustedes. Querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando de antemano les hizo saber lo que Cristo sufriría y la gloria que vendría después de esos sufrimientos. A ellos se les hizo saber que no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino a ustedes. Los profetas hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a ustedes los que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo. Los mismos ángeles quisieran contemplar estas cosas. Por eso, estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Sean hijos obedientes. No hagan todas las cosas malas que hacían antes, cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Pues en la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Ya que ustedes dicen que es su Padre el que juzga las obras de cada uno sin tener favoritos, entonces vivan dándole la honra mientras estén de paso por este mundo. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que se acaban, como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. A Cristo, Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo, y Él apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo llenó de gloria, para que ustedes pongan su fe y esperanza en Dios. Ahora que ustedes se han purificado porque obedecen a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense con todo su corazón unos a otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Todo humano es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
Capítulo 2. Por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Acérquense a Cristo, que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De este modo, también ustedes son piedras vivas con las que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo, para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Como dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra que es la principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella jamás será defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que los constructores despreciaron ha llegado a ser la piedra más importante. Y también, es una piedra con la cual tropezarán y una roca que hará que caigan. Tropiezan porque no obedecen la palabra, ya que para ello estaban destinados. Pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían tenido compasión de ustedes, pero ahora ya les tienen compasión. Queridos hermanos, les pido, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los malos deseos que luchan contra la vida. Vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que aunque hablen mal de ustedes, acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Por causa del Señor, obedezcan a toda autoridad humana, ya sea al rey, porque es el que tiene más autoridad, o a los gobernadores que Él ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para honrar a los que hacen lo bueno. Lo que Dios quiere es que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Pórtense como personas libres que no usan su libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que viven como siervos de Dios. Traten a todos con respeto. Amen a los hermanos, honren a Dios y respeten al Rey. Criados, obedezcan y respeten a sus amos, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son difíciles de soportar, pues es digno de elogio que alguien, por ser responsable ante Dios, soporte penas y sufrimientos injustamente. Pero ustedes no tendrán ningún mérito si los maltratan por hacer lo malo. En cambio, si sufren por hacer lo bueno, eso es algo que a Dios le agrada. Para esto los llamó, para que así como Cristo sufrió por ustedes y les dio el ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no los amenazaba, sino que se entregaba a Dios y dejaba que Él juzgara con justicia. Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, para que muramos al pecado y llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor que cuida de sus vidas.
Si deseas crecer espiritualmente y fortalecer tu fe, hemos preparado un material exclusivo para ti. Consúltalo en el primer comentario fijado. Capítulo 3. Asimismo, esposas, obedezcan a sus esposos, para que al obedecerlos, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda convencerlo el comportamiento de ustedes más que sus palabras, al ver ellos su conducta honesta y respetuosa. No busquen ustedes la belleza externa que producen adornos, tales como peinados exagerados, joyas de oro y vestidos lujosos. Procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Esta es la que tiene valor delante de Dios. Ese era el adorno de las mujeres santas en el pasado, las que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Sara, por ejemplo, obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, es que son hijas de ella. En cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Trate cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y comparte, junto con ustedes, la herencia de la vida eterna. Al hacer esto, nada estorbará sus oraciones. En fin, vivan ustedes en armonía unos con otros. Compartan sus penas y alegrías, ámense como hermanos, tengan compasión y sean humildes. No le hagan mal al que les hizo mal, ni insulten al que los insultó. Al contrario, bendíganlo, porque Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. El que quiere amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar el mal y sus labios de engañar. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque el Señor cuida a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. ¿Quién les va a hacer mal si ustedes se esfuerzan siempre en hacer el bien? Pero si sufren por hacer lo que es justo, dichosos sean. No le tengan miedo a nadie ni se asusten. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con amabilidad y respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Así, los que hablan mal de la buena conducta de ustedes como creyentes en Cristo, se avergonzarán de sus palabras. Si Dios así lo quiere, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus que estaban presos, a los que desobedecieron a Dios en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el barco. Solo 8 personas en total, que son muy pocas, se salvaron por medio del agua. Y esa agua representa el bautismo que ahora a ustedes también los salva. El bautismo no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para comprometernos con Dios a tener una buena conciencia. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. A Él, a Jesucristo, están sometidos los ángeles y todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Capítulo 4. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida
no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Vivían para sus vicios, malos deseos, borracheras y fiestas desenfrenadas, y para adorar a sus ídolos detestables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que darle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados en este mundo por lo que hicieron en vida, vivan conforme a Dios en el Espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por tanto, sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, ámense en gran manera unos a otros, porque el amor cubre muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin hablar mal de nadie. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. El que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Así, en todo lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando, como si fuera algo extraño. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o malhechor, ni siquiera por meterse en los asuntos ajenos. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Ya es tiempo de que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si comienza por nosotros, imagínense el fin que les espera a los que no obedecen al Evangelio de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué le pasará al malvado y al pecador? Así pues, los que sufren porque Dios así lo quiere, sigan haciendo el bien y entréguense a su Creador, porque Él es fiel. Capítulo 5. Les ruego a los ancianos, yo, que también soy anciano como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que tendré junto con ellos parte en la gloria de Cristo, que como pastores cuiden ustedes a las ovejas de Dios que están a su cargo. No lo hagan porque es su obligación ni por ambición de dinero, sino porque tienen el deseo de servir como Dios quiere. No traten a los que están bajo su cuidado como si ustedes fueran dueños de ellos, sino sírvanles de ejemplo. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria que durará para siempre. También a los jóvenes les digo, obedezcan a los ancianos. Trátense unos a otros con humildad, porque Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor de los humildes. Humíllense bajo el poder de Dios, para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes, y les dará seguridad. A Él sea el poder para siempre. Amén. Silvano, a quien considero un hermano fiel, me ha ayudado a escribir esta breve carta. Les escribo para aconsejarlos y para que estén seguros de que este es el verdadero amor de Dios. Manténganse firmes en ese amor. La que está en Babilonia les manda saludos. Igualmente los saluda mi hijo Marcos. Abrácense unos a otros en amor cristiano. Que la paz esté con ustedes, los que están en Cristo. Acabas de escuchar la primera carta de Pedro, una de las epístolas más poderosas y reconfortantes del Nuevo Testamento. Este libro no es simplemente una colección de consejos religiosos o un tratado teológico distante de tu realidad. Es una carta viva, escrita con lágrimas, pasión y convicción por un hombre que caminó con Jesús, que lo negó 3 veces en su momento de mayor debilidad y que fue restaurado por el amor incondicional del Salvador. Pedro escribió estas palabras para creyentes que enfrentaban sufrimiento, persecución y el desafío diario de vivir su fe en un mundo hostil. Y hoy, casi 2000 años después, sus palabras siguen resonando con la misma fuerza y relevancia porque el sufrimiento, la tentación y la necesidad de esperanza son experiencias universales de la condición humana. Esta carta fue escrita aproximadamente 33 años después de la resurrección de Jesús, alrededor del año 63 o 64 de nuestra era. Pedro, el apóstol que Jesús llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia, escribió desde Roma, ciudad que él menciona simbólicamente como Babilonia. En ese momento, el emperador Nerón había comenzado una persecución brutal contra los cristianos, culpándolos falsamente del gran incendio que devastó Roma. Los seguidores de Cristo eran arrestados, torturados y ejecutados de maneras horribles. Algunos eran cubiertos con pieles de animales y arrojados a perros salvajes. Otros eran crucificados o quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales durante la noche. En medio de este terror inimaginable, los cristianos dispersos por las provincias de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, necesitaban desesperadamente palabras de aliento, dirección espiritual y recordatorios de por qué valía la pena sufrir por Cristo. Pedro no escribió como un teórico que especulaba sobre el sufrimiento desde la comodidad de un estudio. Escribió como alguien que conocía íntimamente tanto el fracaso como la redención, tanto el dolor como la gloria que viene después. Recordaba vívidamente aquella noche terrible cuando negó conocer a Jesús 3 veces mientras el Maestro era juzgado injustamente. Recordaba la mirada de Jesús que penetró su alma y lo quebrantó completamente. Pero también recordaba aquella mañana gloriosa junto al mar de Galilea, después de la resurrección, cuando Jesús lo restauró con ternura, preguntándole 3 veces si lo amaba y encomendándole el cuidado de sus ovejas. Pedro había experimentado personalmente que el sufrimiento y la vergüenza no son el final de la historia para aquellos que pertenecen a Cristo. Había visto cómo Jesús puede transformar incluso nuestros peores fracasos en plataformas para su gloria. Los destinatarios de esta carta eran creyentes que Pedro describe como extranjeros y peregrinos dispersos. Muchos de ellos habían sido expulsados de sus hogares debido a su fe. Habían perdido propiedades, empleos, relaciones familiares y posición social. Vivían como refugiados espirituales en un mundo que los rechazaba y perseguía. Algunos habían sido judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías prometido y fueron expulsados de las sinagogas y repudiados por sus propias familias. Otros habían sido gentiles que abandonaron la idolatría y las prácticas inmorales de la cultura romana, lo cual
los convirtió en marginados sociales. Imaginemos por un momento lo que significaba ser cristiano en ese contexto. Significaba ser excluido de los gremios comerciales, lo que hacía casi imposible ganarse la vida honestamente. Significaba ser acusado de ateísmo porque te negabas a adorar al emperador. Significaba vivir bajo sospecha constante, sabiendo que en cualquier momento podría ser arrestado y enfrentar una muerte horrible. En medio de esta oscuridad, Pedro escribió para recordarles quiénes eran realmente en Cristo. Les escribió para transformar su perspectiva del sufrimiento. Les escribió para darles esperanza viva. Y les escribió para equiparlos con sabiduría práctica sobre cómo vivir, de manera que honrara a Cristo y fuera testimonio efectivo ante un mundo que observaba cada uno de sus movimientos. La carta completa respira con el tema central de la esperanza en medio del sufrimiento. Pedro no minimiza el dolor ni sugiere que los cristianos deberían disfrutar del sufrimiento de manera masoquista, pero constantemente reorienta la mirada de sus lectores hacia realidades más grandes y eternas que hacen que el sufrimiento temporal valga la pena. Desde el primer versículo, Pedro establece la identidad fundamental de sus lectores. No son víctimas sin esperanza ni perdedores en el juego de la vida. Son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esta declaración trinitaria contiene verdades profundas. Antes de que el universo existiera, Dios ya te conocía y te escogió para ser suyo. El Espíritu Santo ha estado trabajando en tu vida para separarte del pecado y hacerte santo. Y todo esto tiene como propósito que obedezcas a Cristo y recibas los beneficios de su sangre derramada, que te limpia de todo pecado y te reconcilia con Dios. Tu identidad no está determinada por lo que el mundo dice de ti, ni por tus circunstancias actuales, ni siquiera por tus fracasos pasados. Está determinada por lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Pedro inmediatamente estalla en alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está el corazón del Evangelio. No se trata de que tú hagas algo suficientemente bueno para impresionar a Dios. Se trata de que Dios, en su misericordia infinita, hizo algo por ti que nunca podrías hacer por ti mismo. Te hizo nacer de nuevo. Te dio una nueva vida espiritual. Y esta nueva vida viene con una esperanza viva, una esperanza que está pulsando con vida porque está anclada en un hecho histórico verificable. Jesucristo resucitó de los muertos. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, nuestra fe sería inútil y seguiríamos muertos en nuestros pecados. Pero Jesús venció la muerte, y esa victoria garantiza que también nosotros viviremos. Esta esperanza viva no es una ilusión optimista ni un pensamiento positivo vacío. Es una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Pedro usa 3 palabras poderosas para describir esta herencia: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Piensa en todo lo que valoras en este mundo. Tu salud se corrompe con la enfermedad y la vejez. Tu dinero puede ser robado o perder su valor. Tu reputación puede ser manchada por calumnias. Tus posesiones se desgastan y eventualmente se convierten en basura. Pero la herencia que Dios ha preparado para ti nunca se corrompe, nunca se contamina y nunca se marchita. Está completamente protegida, guardada en los cielos, esperándote. Y mientras tanto, tú también estás siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo final. Esta doble seguridad es extraordinaria. Tu herencia está segura en el cielo y tú estás seguro en la tierra, guardado por el poder sobrenatural de Dios. Esto no significa que no enfrentarás pruebas y dificultades. Pedro es completamente honesto al respecto. Dice que ahora, por un poco de tiempo si es necesario, puedes ser afligido por diversas pruebas. Pero estas pruebas tienen un propósito divino. Son como el fuego que prueba el oro, quemando las impurezas y revelando lo genuino. Tu fe está siendo refinada,
Y cuando Jesucristo sea revelado, resultará en alabanza, gloria y honor para Él. El sufrimiento que enfrentas no es castigo arbitrario ni mala suerte. Es parte del proceso mediante el cual Dios perfecciona tu carácter, fortalece tu fe y te prepara para la gloria venidera. Pedro entonces dice algo asombroso sobre Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Piensa en esto cuidadosamente. Pedro había caminado físicamente con Jesús durante 3 años. Había visto sus milagros con sus propios ojos. Había escuchado sus enseñanzas con sus propios oídos. Había tocado al Señor resucitado con sus propias manos. Pero aquí está, escribiendo a personas que nunca conocieron físicamente a Jesús y reconociendo que su amor y gozo no son inferiores a los de quienes caminaron con Cristo en Galilea. Tú no estás en desventaja por haber nacido 20 siglos después. Jesús mismo dijo que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Tu fe, basada en el testimonio apostólico preservado en las Escrituras y confirmada por el Espíritu Santo en tu corazón, es tan válida y poderosa como la de los primeros discípulos. El apóstol continúa explicando que esta salvación fue el objeto de investigación cuidadosa por parte de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos profetizaron sobre la gracia que vendría a ti, buscando descubrir qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. Imagina a profetas como Isaías, escribiendo sobre el siervo sufriente, que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, sin saber completamente quién sería este siervo ni cuándo vendría. Ahora tú tienes el privilegio de vivir del otro lado de la cruz y la resurrección. Sabes lo que ellos solo pudieron vislumbrar a través de profecías oscuras. Sabes que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de todas esas promesas. Pedro señala que incluso los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Los seres celestiales que rodean el trono de Dios, que nunca han pecado ni necesitado redención, miran con asombro el drama de la salvación humana. Están fascinados por el plan de Dios de rescatar a rebeldes pecadores mediante el sacrificio de su propio Hijo. Si los ángeles encuentran el Evangelio tan cautivador, ¿cuánto más debería cautivarte a ti, quien eres el beneficiario directo de este amor increíble? Por lo tanto, dice Pedro, preparen sus mentes para la acción, sean sobrios y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea revelado. Aquí comienza la sección práctica de la carta. La doctrina siempre debe conducir a la acción. Conocer estas grandes verdades sobre tu salvación no es solo para que te sientas bien o para ganar debates teológicos, es para transformar completamente la manera en que vives. Preparar tu mente significa disciplinar tus pensamientos, rechazar la pasividad mental y enfocarte conscientemente en las promesas de Dios. Ser sobrio significa tener autocontrol, especialmente en un mundo que te bombardea constantemente con distracciones, tentaciones y mensajes que contradicen la verdad de Dios. La esperanza que Pedro menciona no es una vaga ilusión de que tal vez las cosas mejorarán. Es una expectativa confiada, basada en la promesa de Dios, de que Cristo regresará y toda la gracia que has experimentado hasta ahora se completará plenamente. Mientras esperas ese día glorioso, debes vivir como hijos obedientes, no conformándote a las pasiones que antes tenían en su ignorancia. Antes de conocer a Cristo, vivías guiado por tus deseos egoístas y las normas de una sociedad caída. Pero ahora has sido iluminado con el conocimiento de Dios. Has sido transformado interiormente, y esa transformación interna debe manifestarse en una transformación externa de comportamiento. El estándar que Dios establece no es la mediocridad moral ni la respetabilidad superficial, es la santidad. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Esta es una cita directa del libro de Levítico, donde Dios estableció su estándar para Israel.
La santidad significa ser apartado, diferente, consagrado para los propósitos de Dios. Significa que tu vida debe reflejar el carácter de Dios mismo. Ahora bien, esto podría sonar abrumador e incluso imposible, y tienes razón. Es imposible con tus propias fuerzas, pero recuerda que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti. Él está trabajando constantemente para transformarte a la imagen de Cristo. Tu responsabilidad es cooperar con su obra, diciendo no al pecado y sí a la justicia cada día. Pedro te recuerda que invocas como Padre a aquel que juzga imparcialmente según la obra de cada uno. Esto debería producir un temor reverente, no un terror paralizante. Dios es tu Padre amoroso, pero también es el juez justo de todo el universo. No muestra favoritismo basado en tu etnia, estatus social, riqueza o posición religiosa. Juzgará con perfecta justicia según lo que realmente hiciste con la luz que recibiste. Por lo tanto, debes conducirte con temor durante el tiempo de tu peregrinación aquí en la tierra. Este temor no es miedo de que Dios te rechace si cometes un error, porque tu salvación está asegurada en Cristo. Más bien, es una profunda reverencia que te motiva a vivir de manera que honre a quien te amó tanto, que dio todo por ti. Y aquí Pedro te recuerda el precio de tu redención. Fuiste rescatado de la vana manera de vivir heredada de tus padres, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El oro y la plata son considerados sumamente valiosos en la economía humana. Los hombres han matado por oro, han esclavizado naciones enteras para extraer plata de las minas. Pero todo el oro y la plata del mundo combinados no podrían comprar tu libertad del pecado y la muerte. Solo la sangre de Jesús, el Hijo perfecto de Dios, tenía valor suficiente para pagar el precio de tu rescate. Cuando Jesús murió en la cruz, no estaba siendo una víctima desafortunada de la política romana. Estaba actuando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo el simbolismo de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Este Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Antes de que Dios dijera sea la luz, antes de que creara las estrellas o formara el primer ser humano del polvo, ya había decidido que si la humanidad caía en pecado, Él mismo pagaría el precio de la redención. El plan de salvación no fue una improvisación divina después de que Adán y Eva pecaron. Fue el plan eterno de Dios, diseñado en la eternidad pasada y ejecutado en el momento perfecto de la historia humana. Y fue manifestado específicamente por amor a ti. Tú eres la razón por la que Jesús vino. Tú eres quien estaba en la mente de Dios cuando diseñó este plan asombroso. A través de Cristo crees en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le dio gloria, para que tu fe y esperanza estén en Dios. Tu fe no está puesta en un sistema religioso abstracto ni en principios filosóficos elevados. Está puesta en una persona real que vivió, murió y resucitó en un momento específico de la historia. Y esa persona, Jesús, te conecta directamente con Dios Padre. No necesitas intermediarios humanos, ni rituales complicados para acercarte a Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y a través de Él tienes acceso directo al trono de la gracia. Habiendo purificado sus almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, ámense unos a otros profundamente de corazón. Esta purificación no es algo que logras mediante esfuerzo religioso. Ocurre cuando obedeces la verdad del Evangelio, es decir, cuando respondes con fe al mensaje de salvación. Y el resultado inevitable de esta purificación es el amor genuino por otros creyentes, no un amor superficial o fingido que solo actúa amablemente cuando es conveniente, sino un amor profundo, ferviente, que brota del corazón. La iglesia debe ser una comunidad donde este tipo de amor es la norma, no la excepción. Un amor que perdona ofensas, que sirve sacrificialmente, que busca el bien del otro por encima del propio. Este amor es posible porque has nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor de hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Todo lo humano es temporal y frágil. Tu cuerpo físico se debilita con los años. Tus logros eventualmente serán olvidados. Los imperios más poderosos de la historia ahora son solo ruinas visitadas por turistas. Pero la palabra de Dios es eterna e inmutable. Las promesas que Dios hizo hace miles de años siguen siendo válidas hoy, y la verdad que te dio nueva vida espiritual nunca perderá su poder. Por lo tanto, dice Pedro, desecha toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Como niños recién nacidos, desea la leche espiritual pura para que por ella crezcas para salvación. Cuando un bebé nace, instintivamente busca leche. No necesita que le enseñen a desear alimento, ese deseo es natural. De la misma manera, si verdaderamente has nacido de nuevo espiritualmente, tendrás un deseo natural por la palabra de Dios. Querrás leerla, estudiarla, meditarla y obedecerla. Y mientras te alimentas de ella, crecerás espiritualmente, madurando en tu fe y volviéndote más semejante a Cristo. Pedro usa otra imagen poderosa al describir a los creyentes como piedras vivas que están siendo edificadas como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían acercarse a Dios en el templo, y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero Cristo ha demolido esas barreras. Ahora cada creyente es un sacerdote con acceso directo a Dios. No necesitas que otro ser humano medie entre tú y Dios. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia en cualquier momento, ofreciendo tus oraciones, alabanzas y tu vida como sacrificios espirituales que agradan a Dios. Cristo mismo es la piedra angular de este edificio espiritual. Una piedra angular en la construcción antigua era crucial porque determinaba la alineación de toda la estructura. Si la piedra angular estaba correctamente colocada, todo el edificio sería recto y fuerte. Jesús es esa piedra angular. Él es el fundamento sobre el cual se construye toda la iglesia. Para aquellos que creen, es precioso. Pero para los que desobedecen, la piedra que los edificadores desecharon se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan al no obedecer la palabra, para lo cual fueron destinados. Este es un recordatorio sobrio de que no todos aceptarán el Evangelio. Muchos rechazarán a Cristo y lo considerarán una tontería o un obstáculo. Pero su rechazo no disminuye la verdad de quién es Jesús, ni cambia el hecho de que Él es el único camino hacia Dios. Para ti que has creído, Pedro declara tu verdadera identidad. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas son exactamente las mismas palabras que Dios usó para describir a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora en Cristo, creyentes de todas las naciones, tribus y lenguas, son el verdadero pueblo de Dios, unidos no por etnia o geografía, sino por fe en Jesucristo. Y tienes un propósito glorioso: proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu vida entera debe ser un anuncio viviente de la bondad, el poder y la gracia de Dios. Antes estabas en oscuridad espiritual, muerto en tus pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, en su misericordia asombrosa, te llamó a salir de esa oscuridad hacia su luz maravillosa. Ahora ves la realidad claramente. Entiendes el propósito de la vida. Conoces la verdad sobre Dios, sobre ti mismo y sobre el camino de salvación. Y esta transformación tan radical debe ser compartida con otros que todavía están en tinieblas. Pedro continúa con consejos prácticos sobre cómo vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Te insta a abstenerte de las pasiones carnales que hacen guerra contra tu alma. El pecado no es neutral, es un enemigo activo que constantemente batalla por destruirte.
Los deseos pecaminosos prometen placer y satisfacción, pero entregan esclavitud y muerte. Debes resistirlos activamente, no coquetear con ellos ni racionalizar pequeñas concesiones. Cada vez que dices no a la tentación, fortaleces tu carácter y debilitas el poder del pecado en tu vida. Mantén buena tu conducta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al observar sus buenas obras. Los no creyentes están observando tu vida. Algunos lo hacen con hostilidad genuina, buscando cualquier razón para criticar y desacreditar tu fe. Otros observan con curiosidad cautelosa, preguntándose si este cristianismo realmente hace alguna diferencia. Tu comportamiento puede ser la única Biblia que algunas personas lean. Cuando vives con integridad, bondad, honestidad y amor, incluso en medio del sufrimiento injusto, silencias a tus críticos y preparas el camino para que el Evangelio sea escuchado. Pedro ofrece instrucciones específicas sobre someterse a las autoridades humanas, ya sean reyes o gobernadores. Esto debe haber sonado extraño para sus lectores originales que sufrían bajo un gobierno que los perseguía. Pero Pedro explica que el propósito de someterse no es apoyar la injusticia, sino demostrar que los cristianos son ciudadanos responsables y pacíficos. La revolución que Cristo comenzó no es política, sino espiritual. No se trata de derrocar gobiernos terrenales, sino de transformar corazones humanos. Al vivir como ciudadanos modelo, excepto cuando las leyes humanas contradicen directamente los mandamientos de Dios, los cristianos demuestran que su verdadera rebelión no es contra Roma, sino contra el pecado y Satanás. Vive como libre, pero no uses tu libertad como pretexto para el mal, sino como siervos de Dios. La libertad cristiana es gloriosa, pero puede ser mal entendida. Cristo te liberó de la esclavitud del pecado y de la necesidad de ganar tu salvación mediante obras religiosas. Pero esta libertad no es licencia para hacer lo que quieras. Es libertad para hacer lo que debes, para servir a Dios y amar a otros sin las cadenas del egoísmo y el pecado. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al Rey. Estas 4 exhortaciones cubren todas tus relaciones importantes, con la humanidad en general, con otros creyentes, con Dios y con las autoridades civiles. Pedro luego se dirige específicamente a los siervos domésticos, un grupo significativo en el mundo romano. Les dice que se sometan a sus amos con todo respeto, no solo a los buenos y gentiles, sino también a los difíciles, porque esto es gracia, si por causa de la conciencia delante de Dios, alguno soporta penas sufriendo injustamente. Aquí está uno de los temas más importantes de la carta, el sufrimiento injusto. ¿Qué gloria hay si cuando hacen el mal y son abofeteados lo soportan? Pero si haciendo el bien sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fueron llamados porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Este es el patrón que Jesús estableció. Él no pecó, ni se halló engaño en su boca. Cuando era insultado no devolvía insultos. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Piensa en Jesús ante sus acusadores. Piensa en Él siendo escupido, golpeado y burlado por soldados romanos. Piensa en Él cargando la cruz, mientras la multitud gritaba insultos. En ningún momento respondió con ira, venganza o defensa propia agresiva. Se mantuvo en silencio, confiando en que su Padre Celestial haría justicia en el momento apropiado. Y aquí está el significado más profundo de su sufrimiento. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida fuisteis sanados. Esta es la esencia del Evangelio condensada en una oración. Tus pecados, todos ellos, cada pensamiento impuro, cada palabra hiriente, cada acción egoísta, cada momento de rebelión contra Dios, todos fueron colocados sobre Jesús en la cruz. Él cargó el peso completo de la ira de Dios que tú merecías. Experimentó separación del Padre para que tú nunca tengas que experimentarla. Murió la muerte que tú merecías para que tú pudieras vivir
la vida que Él merece. El propósito de su muerte no fue solo perdonar tus pecados pasados, fue liberarte del poder del pecado para que ahora puedas vivir para la justicia. Antes eras esclavo del pecado, incapaz de agradar verdaderamente a Dios. Pero Cristo rompió esas cadenas. Ahora, por el poder del Espíritu Santo puedes decir no al pecado y sí a la justicia. No perfectamente, no sin lucha, pero real y progresivamente. Porque por su herida fuisteis sanados. Las llagas que Jesús soportó en su cuerpo compraron tu sanidad espiritual. Trajeron reconciliación entre tú y Dios. Restauraron lo que el pecado había destruido. Porque ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Antes de Cristo estabas perdido, vagando sin rumbo ni propósito, vulnerable a todo tipo de peligro espiritual. Pero ahora has regresado al pastor que te ama, te protege y te guía. Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Él te conoce por nombre, conoce cada una de tus debilidades, miedos y luchas, y está comprometido a guiarte a través de esta vida hasta que llegues seguro a casa en la eternidad. Pedro continúa con instrucciones para las esposas, especialmente aquellas casadas con hombres que no creen en el Evangelio. Les aconseja someterse a sus esposos para que, si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas al observar su conducta casta y respetuosa. En una cultura donde las mujeres tenían poco poder o voz, convertirse al cristianismo mientras el esposo permanecía pagano creaba tensión enorme. Pedro no les dice que abandonen su fe ni que prediquen constantemente. Les dice que su vida transformada hablará más fuerte que 1000 sermones. Cuando un esposo ve a su esposa viviendo con integridad, bondad, paz y respeto genuino, incluso cuando él no comparte su fe, el Evangelio se vuelve atractivo de una manera que las palabras solas nunca podrían lograr. Pedro enfatiza que el verdadero adorno de una mujer no es externo, peinados elaborados, joyas de oro o vestidos finos. Más bien, debe ser el yo interno del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Esto no es una prohibición absoluta de adornos externos o un llamado a la fealdad intencional. Es una cuestión de prioridades. En una cultura obsesionada con la apariencia externa, Pedro recuerda a las mujeres que lo que realmente importa es el carácter interno. Un espíritu gentil y tranquilo, que confía en Dios en lugar de manipular situaciones, que responde con gracia en lugar de ansiedad, es infinitamente más valioso que la belleza física que inevitablemente se desvanece. A los esposos, Pedro da una instrucción breve pero profunda. Vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Los esposos deben tratar a sus esposas con comprensión, reconociendo que aunque pueden ser físicamente más frágiles, son iguales espirituales, coherederas de la misma salvación y las mismas promesas. Si un esposo trata a su esposa con dureza, egoísmo o falta de respeto, esto obstaculizará su relación con Dios y sus oraciones no serán efectivas. Aquí vemos que la manera en que tratamos a otros, especialmente a aquellos más cercanos a nosotros, está directamente conectada con nuestra vida espiritual. Pedro luego se dirige a todos los creyentes con instrucciones sobre las relaciones mutuas. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, siendo misericordiosos y humildes, no devolviendo mal por mal ni insulto por insulto, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fueron llamados para esto, para heredar una bendición. La unidad no significa uniformidad, donde todos piensan exactamente igual en cada detalle. Significa tener el mismo corazón, el mismo propósito fundamental de glorificar a Dios y amar a otros. Significa ser compasivos, sintiendo el dolor de otros como si fuera propio. Significa amarse genuinamente como hermanos y hermanas en una familia espiritual. Significa ser humildes, reconociendo que todos somos pecadores salvados por gracia, sin razón para el orgullo.
La instrucción de no devolver mal por mal es revolucionaria. El instinto humano natural es la venganza, asegurarse de que quien te hirió pague por ello. Pero Cristo te llama a un camino radicalmente diferente. Cuando alguien te insulta o te trata mal, en lugar de devolver el golpe, debes bendecir. Esto significa desear activamente el bien de esa persona, orar por ellos, buscar oportunidades para mostrarles bondad. Esto solo es posible cuando recuerdas que fuiste llamado para heredar una bendición. Tu recompensa no vendrá de vengarte, sino de confiar en Dios para que haga justicia en su tiempo perfecto. Pedro cita el Salmo 34, diciendo que quien quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien. Busque la paz, y sígala. Tu lengua es una de las herramientas más poderosas que posees para bien o para mal. Con ella, puedes edificar o destruir, bendecir o maldecir, hablar verdad o engañar. Controlar tu lengua requiere disciplina intencional. Significa pensar antes de hablar, considerar cómo tus palabras afectarán a otros, negarte a participar en chismes o calumnias y usar tu voz para animar, consolar y proclamar verdad. Apartarse del mal no es suficiente. También debes hacer el bien activamente. Buscar la paz significa tomar la iniciativa para reconciliación, estar dispuesto a dar el primer paso hacia la sanidad de relaciones rotas, trabajar para resolver conflictos en lugar de perpetuarlos. Y la razón para vivir así es poderosa, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está constantemente observando tu vida, no como un policía cósmico esperando atraparte en un error, sino como un Padre amoroso que se deleita en tus esfuerzos por vivir justamente y está listo para responder cuando clamas a Él. ¿Y quién les hará daño si ustedes son celosos del bien? Pedro reconoce que generalmente, cuando vives con integridad y bondad, incluso las personas que no comparten tu fe te respetarán y te dejarán en paz. Pero inmediatamente añade, pero aun si sufren por causa de la justicia, bienaventurados son. No teman lo que ellos temen ni se turben. Esta es la realidad que no podemos ignorar. Hacer el bien no garantiza una vida sin problemas. De hecho, a veces tu compromiso con la justicia y la verdad te meterá en problemas con aquellos que prefieren la oscuridad. Pero incluso en ese sufrimiento, eres bienaventurado porque estás sufriendo por la misma razón que Cristo sufrió, por hacer el bien en un mundo quebrantado. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Aquí está una de las responsabilidades más importantes de cada creyente. Cristo debe ser Señor no solo en tus palabras dominicales, sino en el trono de tu corazón cada momento de cada día. Y cuando vives con esta esperanza radiante, en medio de circunstancias difíciles, las personas notarán. Te preguntarán por qué no estás desesperado como ellos. ¿Por qué tienes paz cuando ellos tienen ansiedad? ¿Por qué tienes gozo cuando ellos solo encuentran vacío? Y debes estar listo para explicar la razón de tu esperanza. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que hablan mal de ustedes queden avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. No basta con tener la respuesta correcta. La manera en que la presentas importa enormemente. Puedes tener toda la doctrina correcta del mundo, pero si la comunicas con arrogancia, condescendencia o agresividad, dañarás el Evangelio en lugar de promoverlo. La mansedumbre no es debilidad. Es fuerza bajo control. Es confianza sin arrogancia. Es la capacidad de defender la verdad firmemente mientras tratas a tu oponente con dignidad y respeto. Porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si vas a sufrir de todos modos en este mundo caído, es mucho mejor sufrir por hacer lo correcto que sufrir las consecuencias de tus propios pecados.
El sufrimiento que resulta de la obediencia a Dios tiene significado y propósito, produce carácter, profundiza tu fe y da testimonio al mundo. Pero el sufrimiento que resulta de tus propias malas decisiones solo trae vergüenza y remordimiento. Pedro entonces hace una declaración profunda sobre el sufrimiento y la victoria de Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Cristo no fue a la cruz porque Pilato fue más fuerte que él. No murió porque los líderes religiosos fueron más astutos. Murió voluntariamente, de una vez por todas, para resolver el problema del pecado permanentemente. Él era el justo, completamente sin pecado, muriendo en lugar de injustos como tú y yo, con el propósito específico de abrir el camino de regreso a Dios. Su muerte física no fue el final. Fue vivificado en el Espíritu, resucitado en poder y gloria. Pedro menciona que en el Espíritu, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Este es uno de los pasajes más difíciles y debatidos en el Nuevo Testamento. Diferentes intérpretes han propuesto varias explicaciones sobre exactamente qué significa, pero el punto principal es claro: la victoria de Cristo sobre la muerte tiene alcance cósmico. Su resurrección no solo afectó a las personas vivas en ese momento, sino que proclamó su victoria sobre todo el universo espiritual, demostrando que el pecado, la muerte y las fuerzas demoníacas han sido definitivamente derrotadas. Pedro hace una conexión fascinante entre el diluvio y el bautismo. Así como 8 personas fueron salvadas a través del agua en el arca de Noé, el bautismo ahora los salva a ustedes. No la remoción de suciedad de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no es un ritual mágico que automáticamente te salva. No es el agua física la que tiene poder salvador. El bautismo es la respuesta externa de una transformación interna. Es tu declaración pública de que has muerto al pecado y has resucitado a nueva vida en Cristo. Es tu compromiso de vivir con una conciencia limpia delante de Dios, y su poder viene de la resurrección de Jesucristo que hace posible esta transformación. Cristo, quien habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios, habiendo sido sometidos a él ángeles, autoridades y poderes. Jesús no está muerto en una tumba en Jerusalén. Está vivo, reinando a la diestra de Dios Padre, la posición de máximo honor y autoridad. Todas las fuerzas espirituales del universo, tanto angelicales como demoníacas, están bajo su autoridad. Esto significa que cuando enfrentas oposición espiritual, cuando luchas contra tentación o ataques del enemigo, puedes tener confianza de que tu Salvador es más poderoso que cualquier fuerza que se te oponga. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ustedes también ármense con el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El sufrimiento que Cristo soportó lo llevó a través de la muerte a la resurrección y la gloria. Tu sufrimiento, cuando es abrazado con la actitud correcta, también puede ser un medio de santificación, no porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque te enseña a depender de Dios, te aleja de los placeres superficiales del mundo y te prepara para la gloria venidera. Quien ha sufrido en la carne ha terminado con el pecado, significa que cuando tu carne es crucificada con Cristo, el poder del pecado sobre ti es roto, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes de conocer a Cristo, tu vida estaba dirigida por tus deseos y las expectativas culturales a tu alrededor. Pero ahora tienes un nuevo director de vida, la voluntad de Dios, y esto es liberador, no opresivo. La voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Cuando vives según su voluntad, experimentas la plenitud de vida para la cual fuiste creado, porque es suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, pasiones, embriagueces, orgías, borracheras
y abominables idolatrías. Pedro no está avergonzando a sus lectores por su pasado. Está recordándoles que ya gastaron suficiente tiempo viviendo de esa manera. El pasado es pasado. No necesitas seguir revolcándote en los mismos patrones destructivos. Has sido liberado de ese estilo de vida y ahora puedes vivir de manera que honra a Dios y te bendice verdaderamente. Los que no conocen a Cristo se sorprenden de que ya no corras con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje y te insultan. Cuando te conviertes a Cristo, tus viejos amigos y conocidos notarán el cambio. Algunos se alegrarán por ti, pero otros se sentirán juzgados por tu nueva forma de vida y reaccionarán con burla, insultos o rechazo. Esto duele profundamente, especialmente cuando viene de personas que antes estaban cerca de ti. Pero recuerda que su rechazo no es realmente hacia ti, sino hacia Cristo en ti. Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos enfrentaremos el juicio de Dios eventualmente. Tus antiguos amigos que te ridiculizan tendrán que explicar sus vidas ante el mismo Dios al que tú ahora sirves. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Incluso aquellos que murieron antes de que tú nacieras, tuvieron oportunidad de responder al Evangelio en su propio tiempo. Dios ha sido justo y misericordioso a través de todas las generaciones. Y aquellos que respondieron con fe, aunque fueron juzgados y rechazados por otros seres humanos, ahora viven en espíritu con Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y velen en oración. Pedro escribe con urgencia, porque creía que el regreso de Cristo podría ocurrir en cualquier momento. 2000 años después, esa urgencia no ha disminuido. Cristo podría regresar hoy, mañana, o en 1000 años más. Pero la muerte podría alcanzarte mucho antes. De cualquier manera, el tiempo es corto y precioso. No lo desperdicies en frivolidades o en la persecución de cosas que no importarán en la eternidad. Sé sobrio mentalmente, enfocado en lo que realmente importa, y mantente vigilante en oración, tu línea de comunicación vital con Dios. Sobre todo, tengan amor ferviente entre ustedes, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En una comunidad de pecadores redimidos, habrá ofensas, malentendidos y conflictos. El amor no pretende que estos problemas no existen, pero cubre pecados en el sentido de que perdona generosamente, busca reconciliación en lugar de venganza y se niega a mantener registros de agravios. Cuando amas fervientemente, puedes superar las pequeñas irritaciones y las faltas involuntarias que de otro modo destruirían las relaciones. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. La hospitalidad en el mundo antiguo no era solo invitar amigos a cenar, era abrir tu hogar a viajeros cristianos que necesitaban alojamiento, compartir tus recursos limitados con aquellos en necesidad, crear comunidad en un mundo hostil. Y debes hacerlo sin quejarte, sin llevar cuentas de cuánto te ha costado, sin resentimiento. La hospitalidad generosa es una forma poderosa de demostrar el amor de Cristo. Cada uno según el don que ha recibido, adminístrenlo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado dones específicos, habilidades, recursos, oportunidades. Nada de esto es tuyo en realidad. Eres simplemente un administrador, alguien a quien se le ha confiado algo que pertenece a otro. Y se espera que uses estos dones para servir a otros, no para tu propia gloria o ganancia. La gracia de Dios viene en muchas formas diferentes, y cada creyente ha recibido alguna manifestación de esa gracia para el bien común. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, sirva según el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ya sea que tu don sea la enseñanza, la predicación, el consejo o cualquier forma de comunicación verbal, asegúrate de que tus palabras estén alineadas con la verdad de Dios, no con tus propias opiniones o la sabiduría del mundo. Si tu don es el servicio práctico,
ayudar, administrar u organizar, hazlo con la fuerza que Dios provee, no confiando en tu propia capacidad, sino dependiendo de su poder. El objetivo final de todo ministerio, todo servicio, todo uso de dones espirituales es glorificar a Dios a través de Jesucristo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pedro vuelve al tema del sufrimiento porque sabe que esta será la realidad continua de sus lectores. El sufrimiento no debería sorprenderte, ni hacerte pensar que Dios te ha abandonado o que has hecho algo terriblemente mal. Es parte normal de la vida cristiana en un mundo caído. Jesús mismo advirtió que en el mundo tendrían aflicción. El fuego de prueba es intenso y doloroso, pero tiene un propósito refinador. Sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, se gocen con gran alegría. Esta es una perspectiva radicalmente diferente sobre el sufrimiento. En lugar de solo soportarlo con dientes apretados, puedes realmente regocijarte en él porque te conecta con Cristo de una manera profunda. Cuando sufres por su nombre, estás compartiendo en sus padecimientos. Y si compartes sus sufrimientos ahora, definitivamente compartirás su gloria cuando Él regrese. El gozo futuro será proporcional al sufrimiento presente. Cuanto más profundo el dolor ahora, más exuberante el gozo entonces. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ser insultado o ridiculizado por ser cristiano no es señal de fracaso, es señal de que estás en el camino correcto. Y en ese momento de humillación y burla, el Espíritu de Dios descansa sobre ti de manera especial, fortaleciéndote, consolándote y dándote las palabras correctas para responder si es necesario. Que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay una diferencia enorme entre sufrir por hacer el mal y sufrir por hacer el bien. Si sufres porque cometiste un crimen o te comportaste mal, ese sufrimiento es tu propia culpa y no trae gloria a Dios. Pero si sufres simplemente porque llevas el nombre de Cristo, porque te niegas a comprometer tu fe, porque vives según los estándares de Dios en lugar de los del mundo, entonces ese sufrimiento es honorable. No debes avergonzarte de él, sino glorificar a Dios, reconociendo que Él te consideró digno de sufrir por su nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios está purificando a su iglesia a través del sufrimiento, refinándola como oro en el fuego. Si esto es lo que experimentan aquellos que pertenecen a Dios, imagina lo que enfrentarán aquellos que lo rechazan. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto no significa que la salvación dependa de tus obras o que sea casi imposible ser salvo. Significa que el camino de la salvación requiere perseverancia, requiere negarse a uno mismo y seguir a Cristo incluso cuando es difícil. Si este es el camino angosto que conduce a la vida, entonces el camino ancho que lleva a la destrucción es verdaderamente peligroso. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando el sufrimiento viene según la voluntad de Dios, no como castigo sino como refinamiento, tu respuesta debe ser doble. Primero, encomienda tu alma a Dios. Entrégate completamente a sus manos, confiando en que Él es fiel y no te abandonará. Segundo, sigue haciendo el bien. No dejes que el sufrimiento te vuelva amargado, vengativo o pasivo. Continúa viviendo con integridad, sirviendo a otros y demostrando el amor de Cristo. Pedro, quien también es anciano y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que será revelada, ruega a los ancianos entre ellos. Aquí Pedro habla con humildad notable, no reclama autoridad basada en títulos impresionantes. Se identifica simplemente
como un compañero anciano, alguien que camina el mismo camino que ellos. Y habla desde la autoridad de su experiencia personal. Él vio a Cristo sufrir. Estuvo allí en el monte de la Transfiguración cuando la gloria de Cristo fue brevemente revelada. Sabe de lo que habla. Pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de él, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El liderazgo en la iglesia no es una oportunidad para poder, control o ganancia financiera. Es un llamado al servicio sacrificial. Los líderes deben pastorear el rebaño de Dios con cuidado gentil, no conducirlo con dureza. Deben servir porque genuinamente quieren, no porque se sientan obligados o porque hay beneficios materiales. Y deben liderar mediante el ejemplo, viviendo ellos mismos lo que enseñan a otros, no demandando obediencia desde una posición de privilegio. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Los pastores humanos son simplemente subpastores bajo el pastor principal, Jesucristo. Cuando Él regrese, recompensará a aquellos que fielmente cuidaron de su rebaño. Esta corona de gloria no se corromperá ni se desvanecerá como las coronas terrenales de honor y reconocimiento. Será una recompensa eterna por servicio fiel. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Todos, sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es esencial en todas las relaciones dentro de la iglesia. Los jóvenes deben respetar la sabiduría y experiencia de los mayores, pero todos, sin importar edad o posición, deben tratarse mutuamente con humildad genuina. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, significa pensar menos en ti mismo y más en otros. Dios se opone activamente a los orgullosos porque el orgullo es la raíz de todo pecado. La actitud que dice «yo sé mejor que Dios». Pero da gracia generosamente a los humildes que reconocen su necesidad de Él. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Someterse a Dios, especialmente cuando sus caminos son difíciles de entender, requiere humildad profunda. Pero esta humildad voluntaria es el camino hacia la exaltación verdadera. Dios promete levantar a aquellos que se humillan ante Él, pero lo hará en su tiempo perfecto, no necesariamente cuando tú piensas que debería, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Aquí está una de las promesas más consoladoras de toda la Escritura. No tienes que cargar tus ansiedades, preocupaciones y miedos tú solo. Puedes arrojarlos sobre Dios, lanzarlos a Él como una carga pesada que no puedes soportar, y Él los recibirá porque se preocupa profundamente por ti. Cada detalle de tu vida le importa. Ninguna preocupación es demasiado pequeña para llevarla a Él en oración, ningún problema demasiado grande para su poder. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero la vida cristiana no es solo descansar en las promesas de Dios, también implica vigilancia activa contra un enemigo real. El diablo no es un símbolo o una metáfora. Es un ser espiritual poderoso que te odia y quiere destruirte. Se mueve como un león cazador, paciente y estratégico, buscando momentos de debilidad cuando estás aislado o vulnerable. Por eso debes estar alerta, sobrio mentalmente, consciente de sus tácticas. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No tienes que enfrentar al enemigo con tus propias fuerzas. Tu arma es la fe, confianza firme en Dios y sus promesas. Y no estás solo en esta batalla. Cristianos en todas partes del mundo están enfrentando las mismas luchas, las mismas tentaciones, la misma oposición. Hay solidaridad en el sufrimiento. Cuando eres tentado o atacado, recuerda que tus hermanos y hermanas en Cristo, alrededor del globo, están resistiendo las mismas batallas. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme
fortalezca y establezca. Aquí está la promesa final que sostiene a través de todo sufrimiento. El Dios que te llamó a la gloria eterna no te abandonará a medio camino. Después de que hayas soportado sufrimiento por un breve tiempo, comparado con la eternidad, todo sufrimiento terrenal es momentáneo. Él personalmente completará tu transformación. Te perfeccionará, eliminando todas las imperfecciones. Te afirmará, dándote estabilidad inquebrantable. Te fortalecerá con poder divino y te establecerá firmemente para que nada pueda moverte. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esta es la única respuesta apropiada a todo lo que Dios ha hecho. Gloria, honor, poder y dominio le pertenecen a Él eternamente. No porque necesite nuestras alabanzas para inflar su ego, sino porque es la realidad objetiva. Él es supremamente glorioso y merece todo reconocimiento. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente. Pedro concluye su carta reconociendo que Silvano, probablemente el mismo Silas que acompañó a Pablo en viajes misioneros, ayudó a escribir o entregar esta carta, exhortándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual están firmes. Lo que Pedro ha escrito no es su opinión personal ni consejos meramente humanos. Es la verdadera gracia de Dios, y sus lectores deben permanecer firmes en ella, sin dejarse mover por falsas enseñanzas o desanimarse por el sufrimiento. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes y Marcos, mi hijo, los saludan. Babilonia aquí es casi ciertamente un nombre en clave para Roma, la gran ciudad que perseguía a los cristianos. Incluso bajo persecución, la iglesia en Roma envía saludos a las iglesias en Asia Menor. Y Marcos, el mismo Juan Marcos que escribió el segundo evangelio y que una vez abandonó a Pablo y Bernabé pero fue restaurado, es llamado hijo por Pedro en un término de afecto espiritual. Salúdense unos a otros con beso de amor. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. El beso santo era una expresión común de afecto familiar en la cultura del primer siglo. Pero más importante que la forma específica de saludo es el amor genuino que representa. Y la bendición final es paz, no la ausencia de conflicto externo, porque Pedro sabe que sus lectores enfrentan persecución, sino paz interna, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que viene de estar en Cristo Jesús. Ahora que has escuchado esta carta completa, reflexiona profundamente sobre su mensaje para tu vida hoy. Pedro no escribió estas palabras solo para cristianos del primer siglo. El Espíritu Santo las preservó para ti, para este momento exacto de tu vida. Las mismas verdades que sostuvieron a los creyentes bajo la persecución de Nerón pueden sostenerte en tus pruebas actuales. La misma esperanza viva que les dio gozo en medio del sufrimiento puede darte gozo a ti. ¿Cómo es revelado Jesús en este libro? Es revelado como el Cordero perfecto, cuya sangre preciosa compró tu redención. Es revelado como el pastor principal que cuida amorosamente de su rebaño. Es revelado como el ejemplo supremo de cómo sufrir injustamente con gracia y confianza en Dios. Es revelado como la piedra angular rechazada por los constructores humanos, pero escogida y preciosa para Dios. Es revelado como el príncipe de los pastores que regresará para recompensar a sus siervos fieles. Y es revelado como aquel en quien debes poner toda tu fe y esperanza. Aunque Pedro escribió esta carta décadas después de caminar físicamente con Jesús, cada página respira con la centralidad de Cristo. Todo el sufrimiento que enfrentas adquiere significado cuando lo ves en relación con el sufrimiento de Cristo por ti. Toda la esperanza que se te ofrece está anclada en la resurrección de Cristo. Toda la conducta que se te exige es posible solo a través del poder de Cristo. Toda la gloria futura que se te promete es compartir la gloria de Cristo. La aplicación práctica de esta carta para tu vida es profunda y urgente. Primero, debes examinar honestamente si has experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento del que Pedro habla. No basta con conocimiento intelectual sobre Jesús o afiliación cultural con el cristianismo. Debes nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Esto ocurre cuando reconoces tu pecado,
te arrepientes genuinamente y pones tu fe completamente en Jesucristo como tu Salvador y Señor. Si nunca has dado este paso fundamental, hoy es el día de salvación. No tienes garantía del mañana. No sabes cuándo será tu último aliento. Y después de la muerte viene el juicio. Pero la buena noticia, el Evangelio glorioso, es que Jesús ya pagó el precio completo por tus pecados. Su sangre preciosa es suficiente para limpiar incluso los pecados más oscuros de tu pasado. No importa qué has hecho, cuánto te has alejado de Dios o cuántas veces has fallado. Jesús murió por pecadores, y eso te incluye a ti. El arrepentimiento genuino no es solo sentir remordimiento por las consecuencias de tus acciones. Es un cambio fundamental de mente y corazón. Es dar la espalda a tu antigua manera de vivir y volverse hacia Dios. Es reconocer que has vivido para ti mismo en lugar de para tu Creador. Es confesar específicamente tus pecados ante Dios, sin excusas ni justificaciones. Llama al pecado por lo que es, rebelión contra un Dios santo. No minimices tu culpa ni compares tus pecados con los de otros para sentirte mejor. Presenta tu caso honestamente ante Dios, quien ya conoce cada detalle de todos modos. Cuando confiesas tu pecado con un corazón verdaderamente arrepentido, Dios promete perdonarte, no porque merezcas perdón, sino porque Jesús ya tomó el castigo que merecías. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz. Su ira contra el pecado fue derramada sobre su propio Hijo en tu lugar. Ahora, cuando Dios te mira como creyente en Cristo, no ve tus pecados. Ve la justicia perfecta de Cristo que te ha sido acreditada. Pero el arrepentimiento y la fe deben ser seguidos por la obediencia. Jesús mismo mandó que aquellos que creen en Él sean bautizados. El bautismo es tu declaración pública de que has muerto al pecado y has resucitado a nueva vida en Cristo. Es tu identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando desciendes al agua, simbolizas que tu vieja vida de pecado ha sido enterrada. Cuando emerges del agua, simbolizas que has resucitado a caminar en novedad de vida. Algunos dicen que el bautismo no es necesario, que es solo un símbolo opcional. Pero Pedro dice claramente que el bautismo ahora los salva, no en el sentido de que el agua física tiene poder mágico, sino en el sentido de que es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Es tu acto de obediencia que demuestra la realidad de tu fe interna. Si verdaderamente crees en Cristo, querrás obedecerle. Y Él mandó claramente el bautismo. No lo pospongas, no busques excusas. Si te has arrepentido y has creído en Jesús, tu siguiente paso debe ser el bautismo en agua. Después del bautismo, tu nueva vida en Cristo realmente comienza. Y Pedro te ha dado instrucciones claras sobre cómo vivirla. Debes crecer espiritualmente, alimentándote de la palabra de Dios. Esto significa leer la Biblia regularmente, no como un deber religioso aburrido, sino como un bebé hambriento desea leche. La palabra de Dios es tu alimento espiritual. Te fortalece, te guía, te corrige y te transforma. No puedes crecer espiritualmente sin ella. Debes vivir en santidad, apartándote del pecado que antes caracterizaba tu vida. Esto no significa que nunca cometerás errores o que alcanzarás perfección sin pecado en esta vida, pero significa que el patrón general de tu vida debe ser diferente. Los pecados que antes practicabas habitualmente deben ser reemplazados por justicia. Cuando caes, te levantas inmediatamente mediante el arrepentimiento y vuelves al camino correcto. No te quedas revolcándote en el pecado, ni racionalizas tu desobediencia. La santidad práctica toca cada área de tu vida. Tu sexualidad debe estar bajo el señorío de Cristo. En una cultura obsesionada con la gratificación sexual, tú estás llamado a pureza. Si eres soltero, esto significa abstenerse completamente de actividad sexual. Si estás casado, significa fidelidad total a tu cónyuge. Significa controlar tus ojos y tu mente, negándote a consumir pornografía o fantasías lujuriosas. Significa tratar a otros como personas creadas a imagen de Dios, no como objetos para tu placer. Tu uso del dinero debe reflejar valores del reino.
No puedes servir a Dios y al dinero. Debes ser generoso compartiendo con aquellos en necesidad. Debes trabajar honestamente, sin engaños ni atajos poco éticos. Debes vivir dentro de tus medios, en lugar de endeudarte por cosas innecesarias. Y debes dar fielmente para la obra del Evangelio, recordando que todo lo que tienes es un regalo de Dios. Tus palabras deben ser transformadas. La lengua es un miembro pequeño pero increíblemente poderoso. Con ella puedes edificar o destruir, bendecir o maldecir. Debes controlar tu lengua, pensando antes de hablar. Elimina las palabrotas, el chisme, la mentira y la conversación vulgar de tu vocabulario. En su lugar, usa tus palabras para animar, consolar, enseñar verdad y proclamar el Evangelio. Tus relaciones deben demostrar el amor de Cristo. En tu matrimonio, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esposa, respeta a tu esposo y apóyalo incluso cuando no es perfecto. En tu familia, honra a tus padres y cría a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En tu trabajo, sé el mejor empleado que puedas ser, no para impresionar a tu jefe, sino para glorificar a Dios. En tu iglesia, ama genuinamente a otros creyentes, sirve con tus dones y contribuye a la unidad del cuerpo. Cuando enfrentas sufrimiento, y lo enfrentarás, recuerda las enseñanzas de Pedro. No te sorprendas como si algo extraño estuviera sucediendo. El sufrimiento es parte normal de vivir en un mundo caído, pero puedes regocijarte en él porque estás compartiendo los padecimientos de Cristo. Tu sufrimiento no es sin sentido. Dios lo está usando para refinar tu fe, fortalecer tu carácter y prepararte para la gloria venidera. No devuelvas mal por mal cuando otros te tratan injustamente. Esta es tu oportunidad de demostrar que eres diferente, que tu vida está dirigida por principios más elevados que la simple venganza. Bendice a aquellos que te maldicen. Ora por aquellos que te persiguen. Responde a la crueldad con bondad. Esto desarmará a tus enemigos y dará testimonio poderoso del Evangelio. Mantén tu esperanza firmemente fija en el regreso de Cristo. Él viene pronto. Este mundo no es tu hogar permanente. Eres peregrino y extranjero aquí, pasando a través en camino a tu verdadero hogar en el cielo. No te aferres demasiado a las cosas de este mundo. Vive con la perspectiva de la eternidad. Pregúntate regularmente, ¿qué importará dentro de 1000 años? ¿Qué estoy haciendo hoy que tendrá valor eterno? Sé parte activa de una comunidad de fe local. El cristianismo no es un deporte individual. Fuiste diseñado para funcionar en el contexto del cuerpo de Cristo. Encuentra una iglesia bíblica donde se predique fielmente la palabra de Dios, donde se practiquen los sacramentos correctamente y donde haya genuino amor fraternal. Comprométete con esa comunidad. Asiste regularmente, no solo cuando es conveniente. Sirve con tus dones. Contribuye financieramente. Desarrolla relaciones profundas con otros creyentes que puedan alentarte en momentos difíciles y responsabilizarte cuando estés tentado a desviarte. Sé vigilante contra los ataques espirituales. El diablo es real y está activamente trabajando para destruir tu fe. Aprende a reconocer sus tácticas. Viene como mentiroso, plantando dudas sobre la verdad de Dios. Viene como acusador, recordándote constantemente tus fracasos pasados y diciéndote que no eres digno de la gracia de Dios. Viene como tentador, presentando el pecado como atractivo y prometiendo satisfacción que nunca entrega. Resístelo firmemente mediante la fe, citando las promesas de Dios, orando sin cesar y huyendo de situaciones donde sabes que eres débil. Usa tus dones espirituales para servir a otros. Dios te ha dotado de maneras únicas para contribuir al cuerpo de Cristo. Tal vez tienes el don de enseñanza y puedes ayudar a otros a entender las Escrituras. Tal vez tienes el don de misericordia y puedes consolar a aquellos que sufren. Tal vez tienes el don de administración y puedes organizar ministerios eficientemente. Tal vez tienes el don de dar y puedes apoyar financieramente la obra del reino. Sea cual sea tu don, no lo entierres. Úsalo fielmente para la gloria de Dios.
Sé testigo valiente de Cristo en tu esfera de influencia. Dios te ha colocado estratégicamente en relaciones, vecindarios, lugares de trabajo y círculos sociales específicos. Eres la única Biblia que algunas personas leerán, el único sermón que escucharán. Vive de tal manera que provoque preguntas. Cuando la gente nota que tienes paz en medio de caos, gozo en medio de dificultad o esperanza en medio de desesperación, preguntarán ¿por qué? Entonces debes estar listo para dar respuesta de la esperanza que hay en ti, con mansedumbre y reverencia. Compartir el Evangelio no requiere que seas un predicador profesional o que tengas todas las respuestas teológicas. Simplemente cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Explica cómo eras antes de conocer a Cristo, cómo llegaste a la fe y cómo tu vida ha cambiado. Tu testimonio personal es poderoso porque nadie puede argumentar contra tu experiencia, y apunta siempre a Jesús, al hecho histórico de su muerte por los pecados y su resurrección, y a la necesidad de arrepentimiento y fe. Pedro escribió esta carta en un contexto de persecución intensa. Los cristianos estaban siendo martirizados horriblemente por su fe. Y sin embargo, no encontramos desesperación en esta carta. Encontramos esperanza radiante. Encontramos gozo inexpresable. Encontramos confianza inquebrantable en que Dios es fiel y que el sufrimiento presente no se puede comparar con la gloria venidera. Si ellos podían mantener la fe en circunstancias tan extremas, tú también puedes mantenerte firme en tus pruebas. Tal vez estás enfrentando persecución real por tu fe. Tal vez tu familia te ha rechazado por convertirte a Cristo. Tal vez perdiste tu trabajo porque te negaste a comprometer tu integridad. Tal vez estás siendo ridiculizado en redes sociales por defender verdades bíblicas. Recuerda que eres bienaventurado cuando sufres por causa de la justicia. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ti. Tu recompensa en el cielo será grande. O tal vez tu sufrimiento no está relacionado directamente con persecución religiosa. Tal vez estás luchando con enfermedad crónica. Tal vez perdiste a un ser querido. Tal vez estás enfrentando dificultades financieras. Tal vez tu matrimonio está en crisis. Pedro no promete que la fe en Cristo eliminará automáticamente estos problemas, pero promete que Dios caminará contigo a través de ellos. Promete que el mismo Dios que llamó a la existencia al universo, con una palabra está personalmente involucrado en tu vida. Promete que después de un poco de sufrimiento, Dios mismo te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La pregunta que debes responder hoy es: ¿confías en Dios lo suficiente como para obedecerle incluso cuando es difícil? ¿Crees verdaderamente que sus promesas son confiables? ¿Estás dispuesto a sufrir pérdida temporal por ganancia eterna? ¿Vivirás como extranjero y peregrino en este mundo con tu corazón puesto en el cielo? Si has estado viviendo como cristiano tibio, jugando con el cristianismo en lugar de comprometerte completamente, hoy es el día para arrepentirte. Dios no está satisfecho con tu asistencia ocasional a la iglesia o tus oraciones superficiales cuando estás en problemas. Él quiere todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza. Quiere ser Señor de cada área de tu vida, no solo un accesorio religioso que sacas los domingos. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, estás bajo la ira de Dios. Esto no es lenguaje diseñado para asustarte, sino la verdad sobria de las Escrituras. Dios es perfectamente santo y justo. No puede simplemente pasar por alto el pecado. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Y has pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa cuán buena persona pienses que eres comparada con otros, tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de un Dios perfectamente santo. Pero aquí está la noticia gloriosa. Dios no quiere condenarte, quiere salvarte. Por eso envió a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino voluntariamente a este mundo sabiendo que sería rechazado, torturado y asesinado. Él soportó todo eso porque te ama, porque quería abrir un camino de regreso a Dios para ti.
No tienes que limpiar tu vida antes de venir a Cristo. No tienes que volverte suficientemente bueno para merecer su perdón. Ven tal como eres, con todos tus pecados, todas tus fallas, toda tu vergüenza. Ven confesando honestamente que eres pecador necesitado de un Salvador. Ven pidiendo misericordia, no mereciéndola. Y Cristo promete que a cualquiera que viene a Él no lo echará fuera. El momento de decisión es ahora, no mañana, no cuando sientas que estás listo, no después de que hayas pensado más al respecto. Hoy es el día de salvación. No tienes garantía de mañana. Tu próximo aliento no está garantizado. Y si mueres sin Cristo, enfrentarás el juicio eterno. Pero si te arrepientes y crees hoy, pasarás de muerte a vida. Tus pecados serán perdonados completamente. Recibirás el Espíritu Santo. Te convertirás en hijo de Dios con una herencia eterna asegurada. ¿Qué te detiene? ¿Es el miedo de lo que otros pensarán? Jesús dijo que si te avergüenzas de Él delante de los hombres, Él se avergonzará de ti delante de su Padre que está en los cielos. ¿Es el amor al pecado? Los placeres del pecado son por un tiempo, pero traen muerte. Lo que Cristo ofrece es gozo verdadero y duradero. ¿Es el orgullo la renuencia a admitir que necesitas ayuda? El orgullo es exactamente lo que te mantiene separado de Dios. Debes humillarte para ser salvo. Déjame guiarte en una oración de arrepentimiento y fe. Esta oración no es una fórmula mágica. Las palabras específicas no son lo importante. Lo que importa es la actitud de tu corazón. Pero puede ayudarte a expresar lo que necesitas decir a Dios. Ora conmigo ahora. Dios, reconozco que soy pecador. He vivido para mí mismo en lugar de para ti. He quebrantado tus mandamientos. Merezco tu juicio, pero creo que Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que resucitó de los muertos al tercer día. Me arrepiento de mi pecado y pongo mi confianza completamente en Jesús como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Límpiame. Dame una nueva vida. Ayúdame a vivir para tu gloria de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Si acabas de hacer esa oración con sinceridad de corazón, eres ahora hijo de Dios. Bienvenido a la familia. Los ángeles en el cielo están celebrando tu decisión. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Has pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz, de esclavitud a libertad. Tu viaje apenas comienza, pero comienza con la promesa de que Dios nunca te abandonará ni te dejará. Tus próximos pasos son cruciales. Primero, cuéntale a alguien sobre tu decisión. Encuentra un cristiano maduro y dile que acabas de entregar tu vida a Cristo. La fe que se mantiene en secreto es fe débil. Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segundo, busca una iglesia bíblica donde puedas crecer. Necesitas enseñanza, comunidad y responsabilidad. Tercero, bautízate tan pronto como sea posible. Como ya mencionamos, este es el mandamiento claro de Cristo para todos los que creen. Cuarto, comienza a leer la Biblia diariamente. Empieza con el Evangelio de Juan para aprender sobre Jesús. Quinto, ora regularmente, hablando con Dios sobre todo en tu vida. Para aquellos que ya son creyentes, pero han sido desafiados por esta carta, tu respuesta también debe ser acción. ¿En qué áreas de tu vida has estado desobedeciendo a Dios? Confiésalas específicamente y arrepiéntete. ¿Hay relaciones rotas que necesitas reparar? Da el primer paso hacia la reconciliación. ¿Has estado guardando rencor contra alguien que te hirió? Perdona como Cristo te perdonó. ¿Has estado descuidando tu tiempo en la palabra y la oración? Comprométete hoy a establecer disciplinas espirituales consistentes. ¿Hay pecados habituales que te han esclavizado? Busca ayuda. Confiesa tu lucha a un hermano o hermana de confianza que pueda orar por ti y responsabilizarte. No sigas luchando solo en vergüenza silenciosa. Santiago dice que confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Has estado viviendo para ti mismo en lugar de servir a otros? Encuentra maneras de usar tus dones y recursos para el beneficio del cuerpo de Cristo y el avance del Evangelio.
¿Has estado guardando silencio sobre tu fe por miedo al rechazo? Pide a Dios valentía para ser testigo. Empieza compartiendo con una persona esta semana. ¿Has estado poniendo tu esperanza en cosas temporales como dinero, posición o relaciones en lugar de en Cristo? Reorienta tu corazón hacia la esperanza viva que tienes en el Evangelio. ¿Has estado quejándote sobre tus circunstancias en lugar de regocijarte en el sufrimiento? Cambia tu perspectiva, recordando que este sufrimiento ligero y momentáneo produce para ti un eterno peso de gloria. Antes de cerrar, quiero enfatizar nuevamente la importancia del bautismo. Si te has arrepentido y has creído en Cristo, pero no has sido bautizado, estás en desobediencia a un mandamiento claro de tu Señor. No hay razón bíblica válida para posponer el bautismo. Algunos dicen que no se sienten listos, pero nunca te sentirás completamente listo. El bautismo no es una recompensa por haber alcanzado cierto nivel de madurez espiritual. Es un acto de obediencia para nuevos creyentes. Otros dicen que fueron bautizados cuando eran bebés, pero el bautismo bíblico requiere fe personal primero. Los bebés no pueden arrepentirse y creer. Si fuiste bautizado antes de que pudieras ejercer fe personal en Cristo, necesitas ser bautizado ahora como creyente. Esto no es rebautismo porque el bautismo infantil no es el bautismo que Cristo ordenó. Otros dicen que el bautismo no es esencial, que es solo un símbolo, pero Jesús lo mandó. Pedro dice que el bautismo nos salva. Pablo dice que en el bautismo somos sepultados con Cristo y resucitados con Él a nueva vida. No minimices lo que las Escrituras enfatizan. Encuentra una iglesia que practique el bautismo bíblico por inmersión de creyentes y habla con los líderes sobre ser bautizado. Será uno de los días más significativos de tu vida cristiana. Una declaración pública de que has muerto al pecado y has resucitado a caminar en novedad de vida. Invita a tus amigos y familiares a presenciar tu bautismo. Usa esa oportunidad para compartir tu testimonio de cómo Cristo te salvó. Finalmente, te insto a compartir este mensaje con otros. Miles de millones de personas en el mundo nunca han escuchado el Evangelio. Millones más lo han escuchado de manera distorsionada o lo han rechazado porque nunca vieron el poder del Evangelio demostrado en vidas transformadas. Tú tienes el privilegio y la responsabilidad de ser embajador de Cristo. El mundo está observando cómo vives. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, están viendo si este cristianismo realmente hace alguna diferencia. Comparte este video con alguien que necesita escuchar estas verdades. Tal vez conoces a alguien que está sufriendo y necesita esperanza. Tal vez conoces a alguien que está buscando significado y propósito. Tal vez conoces a alguien que está esclavizado por el pecado y necesita saber que hay libertad en Cristo. Un simple acto de compartir este mensaje podría ser el medio que Dios usa para traer a alguien a la fe salvadora. Deja un comentario abajo contándome cómo esta carta de Pedro ha impactado tu vida. ¿Qué verdad te habló más poderosamente? ¿Qué cambios necesitas hacer en respuesta a lo que has escuchado? ¿Cómo puedo orar por ti? La comunidad de creyentes es importante, y aunque estamos separados físicamente, podemos animarnos unos a otros mediante nuestros testimonios y oraciones. Recuerda las palabras finales de Pedro. Paz sea con todos ustedes, los que están en Jesucristo. Esta paz no es algo que el mundo pueda dar ni quitar. Es la paz de saber que tus pecados están perdonados, que Dios es tu Padre, que el Espíritu Santo vive en ti, que tienes una herencia eterna esperándote y que nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es la paz de saber que aunque enfrentes pruebas en este mundo, el mismo Dios que resucitó a Jesús de los muertos está comprometido a perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Vive en la luz de estas verdades gloriosas. Eres elegido por Dios, redimido por la sangre de Cristo, santificado por el Espíritu, llamado a esperanza viva, guardado por el poder de Dios y destinado para gloria eterna. Eres extranjero y peregrino en este mundo, pero eres ciudadano del cielo. Eres parte del real sacerdocio, la nación santa,
el pueblo adquirido por Dios para proclamar sus virtudes. Has sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que tu vida entera sea un testimonio viviente de la gracia transformadora de Dios. Amén.